mi exesposa intentó atropellar a mi nueva novia con su coche luego de que la dejara por engañarme. Pero ahora está en prisión y me quedé con todo en el divorcio. Hola a todos, yo, de 36 años, estaba casado con mi exesposa, de 35 años, llamada Patricia. Durante 6 años, nuestra relación estaba bien. Quiero decir, en su mayor parte, no puedo decir que fuera perfecta ni nada por el estilo, pero no era horrible. Nos conocimos en una red social y hubo una chispa entre nosotros. Las cosas estaban bastante bien durante la fase de noviazgo, y yo era muy cauteloso, buscando señales de advertencia porque crecí con una madre muy abusiva hacia mi padre, y no quería encontrarme en algo parecido. Sin embargo, no vi señales de advertencia, así que eventualmente nos casamos y las cosas estaban bien. Desafortunadamente, aproximadamente 2 años después de casarnos, comenzamos a tener grandes peleas una vez al mes. Francamente, comenzó a ser agotador, pero estaba haciendo mi mejor esfuerzo para que las cosas funcionaran. Tuvimos un buen comienzo en nuestra relación, así que realmente sentía que era posible que encontráramos lo que estaba mal y lo resolviéramos. Sugerí la terapia de pareja más de una vez, pero después de una sesión, ella se negó a ir nuevamente. Personalmente, creo que no estaba contenta con el hecho de que el terapeuta no parecía estar exactamente de su lado. Se hizo evidente que tenía mal genio, aunque no había estado presente antes. Era parte de lo que íbamos a explorar, pero nunca tuvimos más de una sesión. Mi suposición era que estaba relacionada con la pérdida de su padre, pero no podía estar seguro. De todos modos, eventualmente llegamos a una rutina de simplemente coexistir el uno con el otro. Todavía había bastantes buenos momentos, pero definitivamente no era la relación fuerte y emocionante que solíamos tener. No había duda de que todavía estaba enamorado de ella. Reconocía que si las cosas no cambiaban en los próximos años, probablemente estaríamos camino al divorcio. Quería intentarlo porque nunca vi el matrimonio como algo en lo que solo entras y sales, obviamente excluyendo el abuso, la infidelidad y otros problemas importantes. Creo que eso es suficiente contexto. No soy el empleado de más alto rango en mi trabajo, diría que estoy dolorosamente en un nivel intermedio. Sin embargo, a menudo tengo que viajar a otros estados por trabajo. Y lo que estoy a punto de contar fue una de esas veces. Fui a una feria, y aunque era un evento de 4 días, los representantes de la empresa fueron llamados de regreso después de 3 días, debido a una emergencia laboral que necesitaba más manos en el trabajo. Como el buen chico que era en mi trabajo, regresé rápidamente. La única cosa era que no le dije a mi esposa que estaba volviendo. La mayor parte de la razón era que quería sorprenderla. Las cosas habían llegado a un punto en el que sentía que tenía que forzar el regreso de la chispa, porque simplemente estábamos en piloto automático y ni siquiera intentábamos ser espontáneos. El día que regresé, compré las flores que sabía que le gustaban y fui a casa. Obviamente, tenía mi llave, así que entré. Sabía que se suponía que ella estaría en casa ese día, así que cuando no la escuché en la sala o en la cocina, fui directamente al dormitorio y abrí la puerta. Allí, vi a un hombre sobre Patricia, haciendo lo que ya te imaginas. Podía oírla haciendo sonidos, y lamentablemente para mí, toda la imagen es algo que no puedo borrar. El cambio en la iluminación al abrir la puerta los hizo darse cuenta de que estaba allí, y ambos se sobresaltaron de sorpresa. Me quedé en la puerta mientras estas 2 personas corrían a ponerse la ropa. El hombre se puso los calzoncillos, agarró el resto de su ropa e intentó pasar por encima de mí en la puerta de la habitación. No sé si él sabía que ella estaba casada, no sé si era una pareja habitual de ella, pero en ese momento, me encontré con una mano en su garganta. No estaba intentando estrangularlo, pero estaba sujetando fuerte. Lo golpeé 2 veces, incluso hasta ahora, no entiendo por qué elegí golpearlo así, pero eso fue lo que salió de mí. Él parecía sorprendido y luego parecía que quería responder, pero solté su cuello y se fue. En ese momento, me volví hacia Patricia, que estaba luchando por ponerse el sujetador de nuevo. Estaba enfurecida, y solo me quedé allí, con las flores a mis pies, mirándola mientras ella no decía nada y se vestía. Ella evitaba mirarme, y sinceramente, ni siquiera sabía qué hacer en ese momento. Mientras intentaba alisar su cabello, me dijo la cosa más estúpida: ¿por qué has vuelto? En ese momento, sentí ganas de hacerle lo que le acababa de hacer a él. Quería golpearla con muchas ganas, por alguna razón, simplemente no podía moverme. Así que me quedé allí como un tonto. Ella no me miró y dijo, en voz baja, no se suponía que debías volver. Todavía no dije nada, y parecía perder el control en ese momento. No se suponía que debías volver. Es tu culpa por no decirme que ibas a volver, o nunca habrías visto esto. Te pedí una relación abierta, y tú dijiste que no. Tengo necesidades. Intenté hacer las cosas sin herirte, pero solo tenías que volver sin avisar. ¿Por qué? En ese momento, crucé la habitación, la agarré por el cuello de la camiseta que se acababa de poner y levanté el puño para golpearla. Ella parecía asustada, y no estoy seguro de si me hubiera detenido si no se hubiera visto así. Pero me detuve de todos modos. No estoy orgulloso de ese momento. Incluso con el contexto, no es algo que mire con orgullo.
aunque, en parte, de manera bastante oscura, deseo haberla golpeado solo por la satisfacción. Al soltarla y salir, podía escucharla gritar detrás de mí: «¿Ibas a golpearme, de verdad? Por eso es que ya no te amo. Te llamas hombre, pero no lo eres. Me das asco» y muchas cosas más. En ese momento, no entendía por qué decía esas cosas a alguien que casi la golpea. Pero más tarde, parecía que estaba intentando provocarme y realmente conseguir que la golpeara, para que pudiera enviarme a la cárcel o algo así. Simplemente, salí de la casa. No podía lidiar con ello ni con lo que realmente podría haberle hecho, porque la situación me hacía sentir que estaba a centímetros de estallar. Su olor estaba en el dormitorio y en la casa. Encontré un lugar para quedarme con un amigo, y él fue extremadamente comprensivo con todo lo que había pasado. Me recomendó que me divorciara de ella tan pronto como pudiera. Aunque no estaba ansioso por hacerlo, porque los abogados son caros y ganaba mucho más que ella. Tenía la posibilidad de obtener la pensión alimenticia a su favor. Él dijo que podría obtener una pensión alimenticia menor si tenía pruebas de su infidelidad. Sabía que el divorcio era la respuesta. Así que no pienses que mi vacilación era porque estaba pensando en resolver las cosas con ella. No soy tan idiota. Creo que Patricia se volvió un poco loca en ese momento. Porque comenzó a enviarme mensajes de texto diciéndome que tenía un miembro pequeño, como el suyo era más grande, como él era mejor, y todo ese tipo de cosas. Creo que estaba muy estúpidamente enojada porque la había atrapado, y no tuvo una respuesta emocional racional a ello. Me culpó por arruinar lo bueno que tenía con su amante, y así decidió resolver sus emociones. Por alguna razón, mi amigo estaba allí, y me dijo que tomara capturas de pantalla de los mensajes a medida que los enviaba, lo cual hice. Fue un gran consejo de su parte. Un minuto después de su rabia, vi que todos los mensajes fueron eliminados. No sé si tuvo un breve momento de lucidez, pero claramente tuvo dudas después de eso. Luego solo envió mensajes maldiciéndome, y esos no mencionaban su infidelidad. Mi amigo preparó varios cócteles para mí durante la noche hasta que me quedé dormido. Aproximadamente 2 semanas después, finalmente encontré un abogado de divorcio que estaba en mi rango de presupuesto, y con el que me sentía muy seguro. Presenté lo que tenía, y él dijo que podríamos hacer algo sólido con ello. Me sentí bien al respecto, aunque no parecía muy confiado en que saldría sin tener que pagar nada. Me aseguró que iba a hacer todo lo posible. Ella recibió la notificación y tardó un mes completo en responder. Creo que fue una elección intencional, porque estaba claro en ese punto que ninguno de los dos quería seguir en el matrimonio. El proceso de divorcio comenzó, y Patricia estaba siendo una completa idiota durante todo el proceso. Trataba de hacer las cosas más difíciles de lo necesario en cada oportunidad que tenía. En ese punto, ya nos habíamos separado durante varios meses, así que no tenía sentido. Solo intentaba frustrarme, y lo estaba logrando. Durante este tiempo, ya estaba tratando de superarla. Admitiré que empecé con una serie de aventuras de una noche, pero en un momento supe que no eran para mí. Parte de la razón por la que nunca estuve de acuerdo con una relación abierta con ella, es que siempre he sido un tipo de una sola mujer. Solía leer mucho antes de que la vida y el trabajo me quitaran ese pasatiempo. Pero estaba tratando de encontrar paz en cosas que no vinieran en una botella. Así que me encontré en una librería en algún momento durante todo el lío del divorcio. Estaba buscando algo de ficción para leer. Pero había estado fuera de eso durante tanto tiempo que no sabía por dónde empezar. Había una chica en la misma sección que yo, así que le pregunté qué recomendaría si estuviera buscando leer ciencia ficción. Me preguntó qué me gustaba. Se lo dije, y al siguiente instante estábamos hablando extensamente sobre libros y nuestras series favoritas y todo eso. Creo que estuvimos allí alrededor de 30 minutos antes de que escogiera un libro basado en su recomendación y le pidiera su número. Me estoy sonriendo al pensarlo, porque mi interacción con ella fue bastante buena para todo lo que había estado pasando. Empezamos a salir poco después de eso, y fui muy abierto con ella sobre que estaba pasando por un divorcio. Pero eso realmente no parecía afectarla en absoluto. Dijo que estaba contenta de que fuera honesto al respecto y que no le importaba mucho. Me estaba distrayendo del dolor en mi vida en ese momento, pero estaba contento de no haberla buscado como una distracción. Nos conocimos de manera natural, y resultó ser una persona maravillosa. El divorcio se estaba alargando, y realmente quería terminar con ello, pero Patricia claramente no lo hacía. En un momento, Laura, digamos que se llama Laura, y yo habíamos estado saliendo durante 5 meses, y aún estaba lidiando con el divorcio. Fue en este punto que las cosas se volvieron locas. Laura y yo tuvimos un buen día en la ciudad, y estábamos caminando hacia su coche en el estacionamiento de un centro comercial. En ese momento, todo sucedió tan rápido. Escuché el motor de un coche acelerarse repentinamente, y un vehículo se dirigió directamente hacia nosotros, aunque más hacia Laura. Traté de sacarla del camino tirando de su brazo, pero fue golpeada en la pierna extendida. No puedes imaginar cómo se sintió cuando escuché su grito de dolor y vi que su pierna estaba rota por encima del tobillo. Estaba a punto de llamar al 911 en mi teléfono,
pero el coche había chocado fuertemente con otro y estaba retrocediendo. Se dirigió hacia Laura y hacia mí, donde estábamos en el suelo. Y de hecho tuve que arrastrarla entre los coches antes de que el vehículo avanzara y chocara con otros autos. En ese punto, la atención de la gente se dirigió hacia la escena y se acercaban. Fue entonces cuando alguien salió del lado del conductor del coche, y vi que era Patricia. Estaba sorprendido de que fuera ella. Pero al mismo tiempo, estaba tan sorprendido porque no había forma de decir que no había intentado literalmente matarnos, o al menos matar a Laura. Ella se acercó a nosotros de manera amenazante, pero un transeúnte la retuvo. Para ser completamente honesto, sentí que había perdido la cabeza. No podía imaginar ese nivel de odio y locura por su parte, lo de intentar atropellar a Laura. No podía explicarlo, a pesar de cuánto la odiaba. La policía llegó poco después, junto con una ambulancia, y se llevaron a Laura al hospital. Patricia fue arrestada, y mientras la arrestaban, gritó en mi dirección general. No ha pasado un año y ya estás andando con una, ya puedes imaginar la palabra. Fue aterrador, pero también increíblemente confuso, porque parecía que realmente sentía que había salido su parte mala. Cuando la atrapó engañándome y la divorcié. Actuaba como una víctima, como si no la hubiera encontrado literalmente en la cama con otro hombre. Fue una de las experiencias más traumáticas de mi vida. Laura podría haber muerto ese día, se recuperó por completo, y estoy increíblemente agradecido por ello. Cuando le dije que era mi futura exesposa, estaba seguro de que todo había terminado. ¿Quién querría pasar el resto de su vida con un hombre que tiene una ex loca que intenta matarlo? Pero todo lo que dijo fue que mientras Patricia estuviera en prisión, no habría nada de qué tener miedo. Y, por supuesto, los fiscales decidieron seguir adelante con el caso. Especialmente porque el estacionamiento tenía varias cámaras, que grabaron todo el incidente. Aparentemente, Patricia había pasado por nosotros una vez, y creo que fue allí donde nos identificó. Luego dio la vuelta y trató de atropellar a Laura. Ella claramente tomó la decisión y no la cuestionó en ningún momento. En ese punto, nuestros procedimientos de divorcio básicamente se detuvieron. Debido a que su caso criminal era una parte importante de un caso judicial serio. No es divertido, por si pensabas que el servicio de jurado era lo peor que podía pasar. Continuó durante bastante tiempo, para ser honesto, y afectó mi trabajo, lo cual no me gustó en absoluto. Ella no valía todo este estrés. Para los fiscales, fue pan comido. Hubo testimonios de testigos, grabaciones de cámaras de seguridad, y tanto Laura como yo testificamos sobre lo sucedido. Hubo bastantes cargos, pero fue declarada culpable de todos, siendo el más grave el intento de asesinato. No había duda de que estaba tratando de usar el coche para matar a alguien, especialmente con el segundo intento de atropellarnos. Al final, recibió 12 años de prisión. Honestamente, me sorprendió que no fueran más, pero la alegación fue que mostró remordimiento por sus acciones. Aún creo que fue una actuación, y además no tenía historial criminal alguno. También tuvo la oportunidad de salir antes si se comportaba bien en prisión. Quería más tiempo, pero 12 años en prisión no es poco para alguien en sus 30 y tantos, y aún tuvo que asistir a los procedimientos de divorcio a distancia. Aunque en algunas ocasiones su abogado la representó completamente. En ese momento, las cosas realmente empezaron a avanzar como debieron desde el principio, con la última pieza del rompecabezas que ella nos entregó de manera brillante, al intentar matar a mi novia. No obtuvo nada, absolutamente nada. El juez se negó a premiar tal comportamiento con algo que no fuera lo que le correspondía desde el principio. La sonrisa que me provocó fue enorme porque, en ese momento, era como si todo finalmente se hubiera reunido. A pesar de todo el dolor que causó, Patricia ha estado fuera de mi vida, y parece que se ha ido para siempre. Aunque sé que saldrá algún día, pero hace que la vida sea mucho más fácil de vivir. Para ser completamente honesto, me mudé de la antigua casa porque me recordaba a sus engaños. Laura y yo conseguimos un lugar y hemos sido increíblemente felices juntos. Laura misma bromea diciendo que estaba feliz de ser el sacrificio para ayudar a meter a mi ex en prisión. No sé qué podría haber hecho de manera diferente. Tal vez haberla dejado cuando me di cuenta de que tenía mal temperamento, pero aparte de eso, no sé, no es como si mostrara signos de hacer algo así. Estaba un poco loca, pero al menos no creí que a este punto. Todo lo que puedo decir es que eviten a las mujeres locas, incluso cuando no eran locas desde el principio. Me alegra estar mejor al final, y eso es lo que cuenta. Estaré esperando leer sus comentarios y ver sus bromas. Eso es parte de lo que me hace amar a esta comunidad. Actualización 1. ¿Cómo están todos? Ha pasado tiempo desde que escribí sobre mi exesposa loca atropellando a mi nueva novia. Aunque ya no le puedo decir nueva novia, porque ciertamente ya no es nueva. Han pasado 5 meses desde mi última publicación y necesitaba traerles las novedades de todo lo que ha pasado últimamente. Para empezar, como ya dije antes, aún sigo con Laura, quien a pesar de todo se ha quedado a mi lado. Creo que es una prueba bastante fuerte de que ella es una mujer que vale la pena. Por eso,
hasta estoy pensando en proponerle matrimonio en algún momento, aunque todavía es pronto, no hace mucho que salí de mi divorcio. Pero no creo que existan muchas mujeres como Laura allá afuera. Si en algún momento lo hago, serán de los primeros en enterarse con una nueva actualización, pero yendo a lo importante, al menos para ustedes, ya que es lo que más me preguntaron en los comentarios de mi publicación anterior, mi ex. Mi ex aún continúa en la cárcel, en una prisión que me han dicho que es bastante mala, ya que ahí envían a asesinas y mujeres que han cometido crímenes violentos. No voy a revelar exactamente cuál es, porque queda cerca de la ciudad donde vivo y no quiero que mi ex se entere de que estoy haciendo estas publicaciones. Siempre digo en broma que ella podría leer esto y enviarme a alguien de alguna pandilla que conoció dentro. Aunque no sé si es solo una broma, porque ciertamente podría hacerlo ahora que está allí. No es como si enviara personas a lugares donde hay más personas violentas las fuera a convertir en mejores ciudadanos, pero no soy sociólogo, solo me gusta la ciencia ficción y mi trabajo no tiene nada que ver con eso. Eso se lo dejo a las personas que comentan, seguro habrá alguien que estudia o sabe más sobre estas cosas. Anteriormente, había dicho que mi exesposa en un principio nunca había mostrado signos de locura, lo cual sigue siendo cierto, pero he estado pensando si al final habían ocurrido situaciones raras, y sí, las hay. Hablo de cuando todo comenzó a desmoronarse entre nosotros, y ella comenzó a ser infiel, supongo. Nunca confirmé cuándo comenzó todo eso. Bueno, una vez recuerdo que ella llegó a casa y habíamos estado peleando la noche anterior, así que cuando tuvimos una discusión porque había unos platos en el lavavajillas. Ella tuvo una especie de episodio. A ella le gustaba que yo los guardara, aunque ciertamente era más cómodo sacarlos del lavavajillas cuando se necesitaban. Además, había sido yo quien los puso ahí probablemente, siempre lo hacía, y también solía cocinar. Así que, en caso de que ella los quisiera guardados, podría haberlo hecho ella, no recuerdo qué le dije exactamente, pero fue algo así como que lo haría después. Y ella estaba con un cuchillo, untando mantequilla sobre un pan tostado. Así que cuando la conversación se volvió acalorada, ella comenzó a apuntarlo contra mí. No es que me estuviera amenazando o algo con él, pero estaba gritando y con el cuchillo apuntándome. Como señalándome. Creo que esa fue una bandera roja en ese momento. También hubo una vez en que yo estaba viendo televisión. Y quería que reparara unos tablones de la terraza de madera del patio. Estaba feo el día y era probable que lloviera, por lo que había decidido dejarlo para otro día. Sin embargo, ella insistía en que lo hiciera ya. Lo cual era un poco absurdo, ya que había que cambiar las maderas y pintar, algo que no iba a ir bien con el día. Y aunque podría haberlo cubierto si llovía, no había mucho sentido ni apuro de hacerlo, esperar al otro fin de semana no iba a hacerle mal a nadie. Pero ella quería que se hiciera ya. Así que vino a intentar desconectar la televisión, que está bien pegada a la pared y con el cable muy detrás, así que hay que correrlo con cuidado porque la mesa no es muy profunda. Así que cuando intentó hacerlo de manera nerviosa, acabó tirándola al suelo. Ni siquiera se disculpó por eso, o al menos no mostró arrepentimiento, solo dijo, limpia este desastre tú, y se fue. Luego de eso, nunca arreglé esas maderas, pero ahora que escribo sobre esta anécdota, me recuerda que tengo que hacer algunos arreglos en casa. Incluso es probable que Laura me prepare limonada mientras lo hago, algo que mi exesposa en ese último periodo nunca hubiera hecho. Supongo que había muchas banderas rojas con Patricia al final de mi matrimonio, pero uno elige no verlas porque ella ciertamente no era así al principio. He intentado recordar algo, pero nada. ¿Qué ha pasado con ella? Es un misterio para mí. Quizás, como dije, fue la infidelidad, o quizás hay otra cosa, como la muerte de su padre, pero eso es lo que puedo decir ahora de ella. También me preguntaron por el amante de mi exesposa, no sé nada de él. No ha intentado demandarme ni nada por tomarlo del cuello, ni tampoco sé quién era. Actualización 2. Han pasado 9 meses, o casi, porque teóricamente faltaría una semana más, pero le he pedido matrimonio a Laura y he vuelto para actualizar. Algunos dirán que es apresurado, pero ya casi van 2 años y Laura ha sido fantástica. Y créanme, he estado muy atento a las banderas rojas esta vez, ella ha dicho que sí, y esperamos casarnos en unos meses. Pero ya sé, todos siempre me preguntan por actualizaciones de mi ex. Tengo la casilla de mensajes llena de ese tipo de preguntas, y para no responder lo mismo a cada uno, hago esta actualización. Todavía sigue en la cárcel y no creo que vaya a salir antes por buena conducta. Tengo informantes, por así decirlo, lo cual suena mejor que decir que tengo amigos en común, y me han contado un poco sobre ella. En primer lugar, mi broma de tener amigas en pandilla se ha vuelto real, porque me han contado que ahora hasta tiene un tatuaje en la cara. No muy grande, pero tatuaje al fin, así que es probable que ahora esté en alguna pandilla o algo. Aunque no sé si las mujeres tienen pandillas en la cárcel. De todas formas, junto a algunos problemas de conducta que tuvo dentro, probablemente no salga hasta cumplir la condena de 12 años. En cuanto a Laura y yo, la idea es casarnos y después mudarnos. No queremos volver a ver a Patricia si en algún momento sale.
Mejor alejarnos y comenzar una nueva vida en otro lugar, también es una oportunidad para mi carrera, así que creo que todo podría ser bueno para nosotros. Eso es todo. No sé si en algunos años volveré a actualizar cuando Patricia termine su condena, no sé si en 2030 Reddit seguirá existiendo o si habré guardado la contraseña de este sitio. Si quieres ver otra historia igual de impactante, aquí te dejo una que no te puedes perder. Si te gustó esta, compártela con tus amigos para que más personas puedan descubrir el canal. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente.